Generalmente, ¿verdad? No miramos la Navidad como el cumplimiento de algo. Podemos quizás centrarnos más en los regalos y en la fiesta, en la parte cultural nuestra, pero se trata de el cumplimiento de algo muy, muy especial que se había ya declarado miles de años atrás. Entonces quisiera orar para que veamos en la Escritura juntos cómo la Navidad o el nacimiento de Jesús representa el cumplimiento de algo muy esperado, muy deseado. Y algo que necesitamos nosotros, que cada uno de nosotros necesitamos en nuestras vidas. Y oramos. Dios bueno, te damos gracias en esta hora. Pedimos, Padre, que podamos hallar en la Escritura el significado correcto de lo que implica la natividad, el nacimiento, la Navidad, el nacimiento de tu Hijo Jesucristo, la llegada de tu Hijo Jesucristo a la tierra, al mundo. Padre, de cuán necesitados estamos de tu presencia y necesitados estamos de que esa presencia de Jesús, que ese nacimiento ocurra en nuestras vidas también, si no ha ocurrido aún, y que si ya ha ocurrido, que podamos proclamarlo, como hemos cantado y como hemos dicho en esta tarde mientras te adoramos, mi Dios. Padre, que así, en medio de todo lo que ocurre, podamos hacer hincapié en lo relevante, en lo importante, en lo crucial de lo que implica la Navidad para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús, en quien oramos. Amén. Y el Señor añada bendición a su palabra en esta hora que vamos a estar leyendo. Y vamos a mirar un verso bien breve, que es Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 5, donde dice la palabra del Señor: pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Pero quiero centrarme en el primer verso. Pero cuando se cumplió el plazo, o en el cumplimiento del tiempo, dice otra versión de la palabra, y es quizá la que más hemos escuchado, en el cumplimiento del tiempo. Había un tiempo anunciado, y generalmente cuando algo se anuncia, cuando algo es muy esperado, es motivo de alegría. Y sobre todo cuando llega un hijo, cuando llega un bebé a una familia, es un gran motivo de alegría. Aquí hay familias con niños pequeños, ¿verdad? Y qué alegría es cuando llega un nuevo ser, ¿verdad que sí? Yo sé que es así en las familias que están aquí que tienen niños pequeños y que tienen más de uno también. Cada niño añade una alegría, ¿verdad? Al hogar y a la familia, un bebé. Si no, pregúntenle aquí a Javi y a Karen, ¿verdad? Cuando llegó Elena a sus vidas, ¿verdad? Le pueden preguntar también en esta hora a la familia de Gregory, ¿verdad? Y su esposa. ¡Qué bendición! Acá los que están más grandes también, los de Nadilis y en el caso también de Nelson, ¿verdad? Cuando estos hijos están aquí, que representan alegría para nosotros, el deseo de que lleguen a nuestras vidas. Y un bebé que ha venido después de muchas dificultades, quizás en esas familias trae más gozo. Un bebé que llega a una familia que ha tenido quizás varios intentos y no han podido tener un hijo, o frustraciones, el gozo es mayor. Y los nacimientos son eventos que dejan una historia que contar. Cada nacimiento es una historia para contar, ¿verdad? Imagino que allá Tuti podrá contar el nacimiento de Kenny, de Arlene, ¿verdad? Y sus hijos que ya están adultos, pero no son tan mayores porque tienen mi edad, así que no son tan viejos tampoco, porque la edad es la misma a mi generación, no estamos tan viejos. Pero puedes hablar de cada historia, ¿verdad? De cada hijo. Importante que miremos entonces la historia del nacimiento de Jesús, porque es una historia para contar, que es una bendición, un privilegio que tenemos de poder contar la historia del nacimiento de Jesús. Entonces, en este tiempo de Navidad, quizás debemos hacer el hincapié en medio de lo que está ocurriendo acerca de este nacimiento sin comparación. Un nacimiento que no es igual a ningún otro. Es un momento específico, el nacimiento de un bebé en la tierra, pero no obstante, alguien diferente, excepcional, alguien que viene a cambiar la historia del mundo y a cambiar también la historia de nuestra vida. Alguien que tiene repercusiones eternas, como decíamos la semana pasada. El nacimiento de Jesús se trata de la vida eterna. Y tristemente la cultura alrededor nuestra ha arrancado este sentido. Las celebraciones de hoy día de la Navidad han arrancado las raíces del Evangelio. Lo han sustituido. Y la razón de la celebración, con muchos tipos de mensajes que quizás son ajenos a la centralidad de este nacimiento del que hablamos en este tiempo, en diciembre. Y vemos que tristemente la Navidad puede significar para muchos simplemente la prisa, la carrera por comprar regalos, los adornos y
quizá las comidas y la fiesta y las visitas a las familias y muchas cosas que se promueven, las historias de ficción para los niños, para que pasen una Navidad distraídos, entretenerlos durante las vacaciones, pero como si esto fuera la verdadera Navidad. Y nos olvidamos de que eso no es suficiente, que eso no es exactamente la Navidad. Deberíamos quizá procurar que la historia de la Navidad sea lo que conozcan nuestros hijos, quizá nuestros nietos, que el nacimiento sea lo central, el sentido de la celebración. Después de todo, Navidad toma su nombre de natividad. No es otra cosa que nacimiento, porque se trata del nacimiento de Jesucristo, nuestro Rey y Señor. Entonces, hermanos, vamos a centrarnos en la historia del nacimiento. Dejar de un lado quizá cualquier historia alternativa o ficticia que el mundo nos cuente durante esta época y celebrar, contar, vivir la historia de la natividad, de la Navidad, del nacimiento de Jesús. Y es por eso que yo quiero que miremos que en la palabra, no solo en los evangelios se habla de esto, en los evangelios se habla del cumplimiento de este nacimiento prometido, pero si miramos este pasaje de Gálatas también nos dice algo de ese nacimiento. Nos dice, pero cuando se cumplió el tiempo, cuando se cumplió o cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Imagínense, esa es la historia real. Imagínense entonces el momento en que ahí llega a María este anuncio cuando el ángel Gabriel se le acercó a una joven de 14 o 15 años y le dijo que el Espíritu Santo vendría sobre ella. Y María estaría quizás en este momento muy sorprendida, que de forma sobrenatural ella iba a traer al Salvador del mundo, al Salvador, al Mesías esperado. Entonces María no estaba totalmente en ese momento casada, sí desposada, pero comprometida con José, pero no casada. Entonces vivía en una cultura que era mucho más conservadora que la nuestra y esto era un gran escándalo. Y esto podría suponer graves consecuencias para ella si estaba embarazada. Y para empeorar las cosas, en su 9º mes de embarazo, María tuvo que viajar a Nazaret, a Belén, con su prometido José, porque César Augusto emitió un decreto en que un censo debe ser tomado y en el mundo romano, y tuvo que viajar toda esa trayectoria después en ese embarazo. Y en el momento del embarazo de María, si enfocamos la cámara como si fuera una película sobre María, en ese momento no era un momento bueno, era un momento realmente difícil, era un momento realmente malo. Era un momento que para ella representó muchas dudas al principio y ansiedad, pero la respuesta de ella de ser la que se somete a la voluntad del Padre, la que dice que es la sierva del Señor, que se somete a la voluntad de Dios, quizás sea la parte más importante de toda esa narrativa de María. Pero era un momento que no parecía ser el perfecto, no parecía ser el mejor. Y si miramos bien la Escritura, podemos encontrar en la Escritura que este anuncio de ese nacimiento, aunque parecía ser un momento muy difícil para María y José, aunque parecía ser el momento menos perfecto o menos apropiado, desde la perspectiva de Dios era el momento que la Biblia llama la plenitud del tiempo, el cumplimiento del tiempo, el momento más apropiado para que ocurriera. Era lo que se había prometido desde Génesis. La Biblia dice que luego de la caída, de la entrada del pecado al mundo en Génesis, en el jardín de Edén, Dios le dice a la serpiente, que es Satanás, lo siguiente: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Y este era el anuncio del nacimiento de Jesús, precisamente. Era lo que se conoce como el protoevangelio, aquello que anunciaba ya que era claro que Dios tenía un plan, que ante la ruina de la humanidad había un plan, que Dios hace una promesa de gracia y promete el nacimiento de un Salvador desde el Génesis. Y eso es lo que nos debe llamar la atención, que esto es un anuncio de una buena noticia desde el principio, desde Génesis. No todo estaba arruinado. Cuando todo parecía que iba mal en este mundo por el pecado, venía de la descendencia de una mujer, alguien que pondría fin para siempre a la influencia y al poder del pecado y al poder de Satanás precisamente. Es la plenitud del tiempo. Esa expresión, cuando llega la plenitud de los tiempos, el nacimiento de Jesús, ahí es cuando Dios envía a su Hijo. Significa que el tiempo ya estaba maduro y que era perfecto. Dios envía a su Hijo al mundo y en la historia, a lo largo de la historia, desde Génesis, tú ves a Dios susurrando, prometiendo, sugiriéndonos que enviaría a un Salvador desde el principio. Y se cumple este plazo. Y entonces este plazo es maravilloso porque este nacimiento no vino inmediatamente.
Hubo promesa, pero el cumplimiento tardó siglos y siglos. Y toda la historia bíblica, todo ese testimonio recorrido de fe y esperanza, es que el pueblo de Dios esperaba a este bebé prometido, pero por siglos y siglos. Entonces Jesús vino a hacer el cumplimiento de una profecía. Jesús no es una casualidad. Jesús no llegó por accidente. Jesús llega en el momento que Dios estableció porque era necesario. Es el cumplimiento de profecía, en el momento que hacía falta. Y Dios en la profecía había dicho ya que esto iba a ocurrir. En el Antiguo Testamento hay muchos pasajes que apuntan hacia Jesús, señalan hacia Cristo, hacia ese nacimiento sobrenatural, a que el Espíritu Santo iba a hacer que concibiera a María. Todo esto es la historia. Y tal vez ignoramos la historia. Ayer leía que la gente más joven, las generaciones bien jóvenes, la generación Z, los adolescentes también de hoy día, tienen interés en Jesús. Les parece bueno el mensaje de Jesús. Les llama la atención Jesús, pero no conocen a Jesús, ni la historia de Jesús. Y yo le hablaba con Milmaris y decía, pero entonces tiene que ver con los padres, ¿no? Si los padres no le han enseñado la historia, por eso no conocen la historia de Jesús. No solo los niños, los jóvenes. Están interesados, les gustaría conocer a Jesús. Les parece una figura interesante, pero no le conocen. Entonces quizás deberíamos dejar un poco de enfatizar tanto las historias ficticias, aunque sean buenas algunas. Deberíamos dejar un poquito los Avengers y los Wakanda Forever y dejar un poquito de lado los multiversos por un segundo para ir a la historia. Y no que todo eso sea tan malo, sino que tiene prioridad en la vida de nuestros hijos. La historia de Jesús, la de un Salvador prometido desde la eternidad, o Wakanda, o Avengers, o DC Comics, o quizás, no sé, tantas cosas que enfatizamos. Aún las historias basadas en el cristianismo, como Narnia y otras más, que son importantes y relevantes, no pueden sustituir la historia, la profecía cumplida, la llegada de un Salvador, las profecías del Antiguo Testamento que hablaban del nacimiento de Jesús. Y es importante esto porque no es algo que yo esté ahora especulando. En la Biblia nos dice muchas veces que Jesús, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. Lo dice Lucas. Jesús mismo, usando el Antiguo Testamento, hablaba de sí mismo. Jesús decía, el Antiguo Testamento hablaba de mí. Hablaba de mi persona. Y en el Evangelio de Mateo está bien evidente porque mientras Mateo registra los eventos de la vida de Jesús, él identificó muchas profecías cumplidas. Y en 3 ocasiones diferentes, Mateo dice, al escribir los eventos de la vida de Jesús, lo siguiente, usaba la frase, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta. Hay un cumplimiento. Entonces, para Mateo estaba claro que el Antiguo Testamento había anunciado los eventos de la vida de Jesús, que era algo que estaba por cumplirse, que era algo que había sido prometido y era real. Y muchas de las profecías cumplidas sobre Jesús las podemos encontrar en todo el Antiguo Testamento, en los libros proféticos, en los libros mayormente de Isaías y otros proféticos. Vas a encontrar a Jesús anunciado continuamente. En Jesús se cumplen demasiadas profecías tal vez. Yo no podría decirlas todas aquí, no daría el tiempo, pero de Jesús se había dicho que sería un descendiente de David. De Jesús se había dicho que nacería de una virgen, estaba profetizado. Se decía que nacería en Belén. Se había profetizado que llevaría a cabo su ministerio en Galilea. Se había profetizado que sería despreciado y rechazado, según Isaías, que tendría un trono eterno, que Jesús vendría como un rey montado en un asno, entrando, como pasó en Jerusalén en su última semana de la pasión, que Jesús sería abandonado, que tendría sed, que sería despreciado y sus manos y sus pies serían traspasados. Eso está en los Salmos. Que Jesús vencería la muerte. Todo esto, inclusive que Jesús establecería un nuevo pacto en Jeremías. Y estos son algunos ejemplos. Es el cumplimiento de promesa, lo que vemos en Jesús. Cumplimiento de promesa de parte de Dios. Alguien trató de llevar a cabo un estudio, un erudito, acerca de cuán posible o cuán probable era que se cumplieran todas estas profecías en una sola persona. Y le encuentran que es muy, muy improbable que todo esto se cumpliera en una persona a menos que hubiese sido algo guiado por Dios o de la mano de Dios, que se trata de algo y fue algo sobrenatural. Entonces, ¿por qué miramos todo esto? Porque la venida de Cristo fue en el momento oportuno, en el momento que era evidentemente necesario, pero era el cumplimiento de la promesa de Dios para nosotros también.
Cuando miras el momento en que llega Jesús, había un escenario establecido, Dios guiando la historia. Había un escenario establecido donde había un pueblo judío. Había un imperio romano que tenía muchos defectos, pero que había permitido las religiones judías. Les daba permiso a que tuvieran su fe y vivieran su fe mientras dominaba allí Roma. Es decir, que era tolerante con las religiones Roma hasta cierto punto. Y cuando llega el cristianismo, ¿qué sucede? Cuando llega el cristianismo lo consideraron otra secta más judía. Y entonces hicieron lo mismo. Permitieron que, por lo menos durante 70 años, el cristianismo se practicara. No se opusieron abiertamente al cristianismo al principio. Y eso permitió que el cristianismo pudiera quizás en una forma u otra crecer y el cristianismo pudiera de alguna forma u otra llegar al punto donde llegó en esa época. Había un idioma común, el griego. Permitió que se escribiera así el Nuevo Testamento en griego, que se pudiera comunicar la historia, el Evangelio de Jesús. Había un escenario político que lo permitía, había un escenario cultural que lo permitía, había un idioma que lo permitía y había un escenario espiritual que lo permitía, porque había necesidad, había en el corazón de la gente necesidad. En ese tiempo, los filósofos habían hablado del sentido de la vida. Es un tiempo donde los filósofos griegos hablaron de todo esto y habían creado un escenario para hablar de estas temáticas que Pablo llevó más adelante y habló con mucha gente griega o gente que era gentil y tenían cultura griega. Todo el escenario estaba allí. Todo el escenario para el nacimiento de Jesús estaba establecido. Se trata de una respuesta, de la respuesta de Dios. Se trata del cumplimiento de la promesa de Dios. Se trata de un momento en que Dios se manifiesta lo que había anunciado miles de años atrás. Pero había muchas personas tomando decisiones en el proceso, personas que se dejaron usar por Dios, personas como María, que dijo que era la sierva del Señor, personas como José, que se mantuvo fiel también a lo que Dios le mostró, personas que estuvieron dispuestos a tomar decisiones correctas para que todo esto se cumpliera. Entonces en la Escritura vemos que Dios puede tomar nuestras decisiones, incluso algunas no tan buenas, y usarlas para su propósito. Vemos en la Biblia que estas personas que vemos en el relato de la historia de Jesús fueron guiados por Dios, se dejaron guiar por Dios para que la promesa se cumpliera. Y entonces es algo que nos debe llamar la atención. ¿Cómo vivimos nosotros? Porque la Navidad nos llama a preguntarnos qué decisiones tomamos. Si las tomamos guiados por Dios, si las tomamos dejándonos llevar por lo que Dios establece en su palabra y ser parte de esa historia que Dios va revelando, unirnos a Dios en su plan, es algo que debemos hacer, debemos procurar. Y aunque parezca difícil entenderlo, hay teólogos, gente como J.I. Packer, un teólogo respetado, que habla de este tema. Y él menciona que somos libres para tomar nuestras elecciones. Sin embargo, Dios utiliza soberanamente nuestras elecciones libres para lograr sus propósitos perfectos en el mundo. Dios te está dando, sí, libertad para elegir, pero quiere lograr sus propósitos eternos y perfectos en el mundo a través de tus decisiones. Esto es importante. El Evangelio nos ilumina, es la luz. El nacimiento de Jesús trae lo que es el Evangelio que nos salva y nos da luz para que podamos vivir dentro de ese propósito de Dios. Y entonces, quizás en este tiempo nuestro, en este tiempo que estamos viviendo, en nuestra historia, estamos en este proceso de tomar decisiones que de alguna forma u otra bendicen al mundo, que de una forma u otra bendicen el reino de Dios, expanden el reino de Dios. Si decides servir a Dios y ser fiel a Dios y usar tus dones para Él, estás dentro de ese plan de Dios, sirviendo a Dios y para el propósito de Dios. Si decides tal vez apoyar las misiones, estás ayudando el propósito de Dios de establecer su reino en la tierra. Si decides ofrendar para las misiones, por ejemplo, u orar por los misioneros, si decides involucrarte en algún ministerio, eso estás haciendo. Pero ¿qué tipo de persona vas a ser? ¿Qué tipo de persona vamos a ser? ¿Qué tipo de creyentes vamos a ser? ¿Vamos a ser como Abraham, como Isaac y Jacob, tal vez, dejando que Dios moldeara sus destinos para que todo esto ocurriera, como Moisés? Y podemos mencionar también a Esther y mujeres que dejaron que Dios moldeara su destino. Dejaron que Dios moldeara sus vidas para que esto se cumpliera. Cuando miras la historia hay tanta gente involucrada en el proceso de que llegara el Mesías. Una descendencia muy grande, de muchos siglos. Entonces, ¿qué queremos nosotros dejar como legado hacia el futuro? Vamos a dejar que Dios moldee nuestras vidas, de tal manera que Dios pueda usarnos para su gloria o no.
Esa es la pregunta que nos llama y nos hace el Señor. Cuando celebramos la historia de la Navidad, la historia de la encarnación de Jesucristo, que tiene todo un drama y tiene hasta suspenso, y tú ves todo lo que ocurre en el proceso, donde hay suspenso porque inclusive hay quien quiere eliminar a Jesús como Herodes, y toda la historia que ustedes han leído. Cuando miramos todo eso, todo este drama, la verdad que está allí es una verdad que nos debe motivar a vivir dentro de los propósitos de Dios, a vivir dentro de lo que es una relación de amor con Dios y una relación eterna con Dios. Dios nos llama a esto, a que la historia de esa encarnación nos apasione. Y no solo nos apasione, sino que debemos buscar en ese cumplimiento de esa promesa que se reafirme nuestra convicción de que Dios siempre cumple sus promesas, que lo ha hecho a lo largo de toda la historia bíblica, que lo puede hacer en nuestras vidas, que somos y seguimos siendo el pueblo de la promesa, que seguimos siendo aquellos que podemos recibir la bendición de Dios de muchas maneras. Y el Señor, ¿verdad?, es quien en ese proceso preserva todo, nuestras vidas, nuestra fe, nuestra esperanza. Es el Dios de promesas, de propósitos, como hemos visto en la historia de Jesús. Son propósitos que no son nuestros deseos y anhelos, son los propósitos de Dios, son los propósitos de Él. Y no hay nada ni nadie que se pueda resistir a la voluntad de Dios. Se van a cumplir siempre. La pregunta es si vamos a ser aquellos que nos unimos a ese propósito de Dios o nos oponemos a lo que inevitablemente se va a cumplir. El propósito de Dios para el mundo, para la humanidad, la salvación que trae en Cristo, eso siempre va a ser algo que se va a cumplir. La pregunta es si nosotros nos vamos a oponer a ese plan o vamos a vivir dentro de ese plan, si lo vamos a apoyar, si vamos a ser aquellos que sean quizás protagonistas de ese propósito redentor del mundo. Protagonistas, no solo espectadores. Gente no solo que esté mirando lo que está pasando, sino involucrados en que otros conozcan a Jesucristo, en compartir la historia del Salvador, pasando tiempo y podemos decir invirtiendo tiempo en ese propósito redentor que es el nacimiento y lo que implica el nacimiento de Jesús. Esto debería ser nuestro enfoque quizás en este tiempo, más que nada, ninguna otra cosa. En el tiempo de Navidad, yo pienso que las iglesias deberían estar llenas. En el tiempo de Navidad, yo pienso que las iglesias deberían estar más fervorosas. Yo pienso que las congregaciones deberían estar mucho más interesadas en buscar la presencia de Dios. En tiempos como este que celebramos algo así. Y muchas veces es lo contrario. Merma, se diluye. ¿Cómo se diluye el Evangelio cuando celebramos el nacimiento de Jesús? ¿Cómo se diluye todo esto? ¿Cómo es que merma? Quizás se trata de nuestro enfoque. No es que Dios no haya hecho algo, se trata de nuestra decisión. Se trata de nuestro deseo de ser parte de ese plan redentor o no ser parte de él, no formar parte de él. Es la historia que muchos necesitan escuchar, que tú tienes que compartir. Cuando Jesús nació, en el mundo habían entre 170 a 200 millones de personas. Esa era la población del planeta. En Navidad, este año, el mundo tiene 8.000 millones de personas. Por primera vez en la historia llegamos a esos 8 billones. Y hay gente que se dedica a mirar esto de otra perspectiva, no solo en numérico, sino cuánta gente en el mundo es cristiana. Gente como el proyecto Joshua Project, que usted lo puede ver en internet. Y usted entra al proyecto Joshua, en inglés Joshua Project, y ellos tienen estadísticas de qué está pasando con la fe en el mundo. Ellos dicen que el 32% de la gente se identifica como cristiana en el mundo. Y eso incluye seguidores de Jesús y los cristianos nominales, los que dicen ser creyentes. El 42% ha escuchado del Evangelio, pero no ha respondido al Evangelio. 42%, casi la mitad. El 26% no ha escuchado el Evangelio y prácticamente no tiene ninguna exposición al Evangelio. Eso es lo que hay en el mundo, en esta Navidad que estamos viviendo. Estas organizaciones nos llaman la atención. ¿A qué? Bueno, nos llaman la atención en esta hora. Nos llaman a mantenernos conscientes de que hay más personas en la tierra hoy que no conocen a Jesús que en cualquier otro momento de la historia. Al ser la población más numérica de la historia, con 8 billones de personas, pues es el momento en la historia donde menos gente conoce a Jesús, donde menos gente conoce de la historia.
¿Y cómo nos podemos involucrar en esto? Si no estamos orando para que esta gente conozca a Jesús, no estamos involucrados con lo más sencillo que es orar, lo primero. Si no estamos quizá ofrendando para las misiones, tampoco estamos involucrados en la historia redentora de Jesús. Si no estamos hablando de la historia y contándola, tampoco estamos involucrados en la historia redentora de Jesús. Podemos celebrar, comer y hacer muchas cosas, pero para estar involucrados en la historia redentora de Jesús tenemos que ser intencionales, protagonistas, no espectadores, discípulos en el reino de Dios. Este tiempo nos llama al discipulado, que esto consuma nuestra pasión, que sea nuestro deseo para siempre, que otros conozcan al Señor. Si lo que yo recibí en el Señor es tan importante, es tan grande para mí, ¿cómo no voy a desear que otros lo reciban? Si lo que yo recibí del Señor cambió mi vida, ¿cómo no voy a anhelar que otras vidas sean cambiadas? Si lo que el Señor ha hecho en mi vida, yo lo hablo y lo digo, y lo digo quizá con el anhelo de que otros entiendan un poco lo que me sucedió, ¿cómo no voy a anhelar que otros lo puedan hacer? Porque este es el mes para recordar el nacimiento de nuestro Señor, que nuestra fe sea fortalecida, impulsada para seguir viviendo nuestras vidas que cuenten para la gloria de Dios. Que nuestras vidas cuenten para la gloria de Dios. Para ser parte, sumarnos al propósito redentor de Jesús. Entonces miramos de nuevo lo que acabo de decir, y es que todo esto ocurrió con decisiones ordinarias. En la llegada de Jesús al mundo, hay un plan divino, hay un plan, hay una profecía y un cumplimiento, pero hay unas decisiones ordinarias en el proceso de gente común como tú y como yo, que tomaron decisiones correctas y por eso se cumplió. Y Dios te llama a ti y a mí, nos llama a hacer las decisiones ordinarias, comunes, diarias, que permiten que todo esto, que el reino, el evangelio, que trae la expansión del reino al mundo, se siga cumpliendo. Vamos a ser como María, que es un modelo importante, estando dispuestos a decir, somos siervos de Dios. He aquí el siervo o la sierva del Señor, cualquiera de los dos. ¿Le confiarás tu vida a Jesús para que, aunque perdamos algunas cosas, ganemos sí almas para Cristo? Aunque perdamos algunas cosas, nos sumemos al esfuerzo redentor. Te pregunto en esta tarde, ¿a cuántos les has hablado de Cristo en el año, en lo que va de año? ¿A cuántas personas les has hablado de Jesús? ¿A cuántos les has contado la historia? ¿Se la has contado a tus hijos? ¿A tus nietos? ¿A cuántos has invitado a la iglesia? ¿A cuántos les has dicho lo que pasó en tu vida? ¿Cuál ha sido tu enfoque durante el año 2022? Y de cara al nuevo año, ¿cuál va a ser ese enfoque? Porque no podemos basarnos solo en lo que ocurrió en el pasado, es lo que va a acontecer también, lo que viene en el futuro, inmediato, lo que va a ocurrir en el futuro. La historia es importante, la atesoramos, pero tenemos que mirar hacia el futuro, tenemos que mirar hacia dónde vamos y qué vamos a hacer con lo que hemos recibido, que ha sido de bendición en nuestras vidas. Miramos a Jesús en el pasado, en el pesebre, bendición, cumplimiento. Pero Jesús murió por mí en la cruz, Jesús derramó su sangre, Jesús resucitó, Jesús ascendió, reina para siempre, en gloria con el Padre y cambió mi vida. Todo eso está allí. ¿Cómo va a cambiar eso lo que hago de ahora en adelante? ¿Qué se va a ver en mi vida? ¿Qué diferencia va a hacer en mi vida? Porque entonces el llamado de Dios en este tiempo es que seamos los que anunciamos. Lo que anunciamos. Ya no vendrá quizá un Gabriel o un ángel a anunciar. Nosotros somos los que tenemos ese privilegio de anunciar. Y lo podemos hacer. Lo podemos hacer con la ayuda del Señor. Y Dios nos llama a hacerlo en esta hora. Para que entonces la Navidad sea más que una festividad. Y se vuelva algo que en nuestras vidas transforma y transforma otras vidas también. Esa es la invitación de Dios. Creo en este tiempo. Esa es la invitación de Dios. Precisamente a reafirmar nuestro compromiso con el Evangelio, a reafirmar nuestro compromiso con la verdad del Evangelio que transforma y cambia vidas. Y que ese sea nuestro enfoque en esta hora, porque hay muchos que no conocen nada de Jesús. Nada de esto. Y si lo han oído, no lo han entendido. Que Dios nos ayude, nos capacite para ser parte de esa historia redentora, del esfuerzo redentor en el mundo que tanto necesita Jesús
Y te invito a tener un momento de oración. Mientras oramos, quizás pensemos en alguien que necesita a Jesús y necesita comprender esta historia, que necesita comprender quién es Jesucristo, que usted quisiera que tuviera la misma oportunidad que tú tuviste y que yo tuve de conocer a Jesucristo. Y Dios, bueno, te damos gracias en esta hora porque hemos escuchado la historia, hemos entendido esa historia, pero esa historia ha cambiado nuestra vida y nuestra historia también. Sabemos que es un cumplimiento de una promesa de miles de años. Sabemos que es algo que es maravilloso y es sobrenatural. Sabemos, Señor, que tiene un gran significado, el más importante en la historia de la humanidad, por tratarse del Salvador del mundo, por tratarse del único posible, del único que podía traer salvación a nuestras vidas. Queremos compartirla, queremos vivirla. Y en tiempo de celebración, que parece tiempo quizás para solamente festejar y tal vez descansar o vacacionar, que no se nos olvide lo céntrico del mensaje del Evangelio, que Cristo Jesús llega y rompe el silencio, interrumpe la historia, y llegando a romper el silencio que había en un mundo que estaba arruinado, trae esperanza, trae paz, trae propósito, trae sentido a nuestras vidas y nos liberta del pecado, del poder del pecado. Y en el nombre de Jesús, que así vivamos cada día. Bendice cada hermano y las familias que están aquí y los que no han podido estar. Permite, Padre, que el tiempo de diciembre, tiempo de Adviento, tiempo de celebración, se vuelva también tiempo de reflexión, tiempo de meditación, tiempo de compromiso, tiempo de consagración, tiempo para adorarte a ti más. Y mientras lo hacemos, te proclamamos y te compartimos con un mundo que necesita el mejor regalo, que eres tú. En el nombre de Jesús en quien oramos. Y damos gracias, Señor. Amén.